Muy buenas noches, estimados participantes. Vamos ahora a continuar con el segundo tema, que es argumentación y oratoria forense. Este es un aspecto muy importante que debemos entender de que la oratoria es parte de nuestra personalidad. Nosotros, como abogados o cualquier profesional de distinta materia, necesitamos comunicarnos, necesitamos dar ideas y para eso tenemos que distribuir nuestra vocalización, nuestra pronunciación. Me encuentro fónico porque he gritado los goles de Argentina y eso afecta mucho en nuestro proceso de comunicación, pero voy a hacer el intento de que ustedes me puedan entender y escuchar claramente. A ver, Felicita, Rangel, ¿me escuchan bien ahí mi voz? ¿Está bien? Nayeli. Sí, doctor, sí se le escucha. Bien, perfecto entonces. Vamos a Sí iniciar. se le escucha. Gracias. Este es uno de los temas que necesitamos entender y vamos a partir desde los secretos que tenemos como Rojas y Abogados, que somos una institución, un estudio jurídico que ya tiene 30 años, ha sido reconocido por el mismo Colegio de Abogados. ¿Y en qué consiste esto? A ver, vamos a hacernos preguntas contundentes, ¿no? Primero, ¿qué es argumentación? Nayeli, ¿qué es argumentación? Son ideas que sustentan, es una forma sirven como base, ¿no? Para dar una opinión o demostrar, o mostrar, ¿no? Un argumento. Ya, la argumentación es dar una opinión demostrativa, ¿no? Demuestro algo a través de mi argumentación. Correcto. Entonces vamos, Felicita, a hacernos la pregunta siguiente, ¿qué es oratoria? ¿Qué es oratoria? O Alexis, ¿qué es oratoria? Doctor, es el arte de expresarse bien. Ya, es el arte de expresarse bien, como le decía Galio. Dime, Felicita. El arte de hablar, ¿no? El arte de hablar, como lo mencionaba Cicerón. O sea, Roma se expandió y sigue cultivándose Roma porque el derecho ha sido su mejor creación. Y hasta el día de hoy sigue recordándose a Roma como un imperio imponente porque es el derecho. Y el derecho a través de los litigios. ¿Y quiénes hacían litigios? Aquellos que tenían un pleito y ganaba aquel que podía argumentar mejor. Y es aquí donde vamos a desarrollar las distintas clases de argumentaciones que he podido encontrar de una manera teórica. Práctica también lo vamos a desarrollar, pero de otra forma. Entonces, la pregunta aquí es la más importante de toda la noche. ¿Qué beneficios tiene el poder hablar en público? ¿Es importante? Rangel, ¿es importante poder hablar en público? Sí, doctor. ¿Cuál es el beneficio? Eh, me- una de ellas sería no perder el miedo. Puedes hablar en público, consigues excelente trabajo, como me ha pasado a mí. Aumenta tu popularidad, como me ha pasado a mí. Puedes conseguir pareja, puedes mejorar tu relación con tus hermanos, con tus hermanas. O sea, la comunicación, que tú puedas hablar, te ayuda y te eleva a otro nivel.
¿Qué ocurre de aquellas personas que son excelentes redactando? Son extraordinarias personas que pueden tipear en 10, 15 minutos, pero no pueden hablar en público. Y yo sé que a ustedes les ha pasado como estudiantes, ¿no? Habla tú, yo hago la monografía. Expon tú y yo hago todo el trabajo, hasta lo imprimo si deseas, pero quiero que hables tú. O sea, son los beneficios que tiene la oratoria. Ahora, ustedes son estudiantes de derecho, o sea, son abogados, y el abogado habla. No existe un abogado que no hable. Y cuando estamos en una reunión, el público se detiene y te dice, a ver, que opine la doctora, felicita, por favor, ¿qué es su opinión? Y en ese momento no puedes titubear. Tienes que crear argumentos, tienes que desarrollar tu propia personalidad. Y aquí es donde vienen los temas que se ha desarrollado desde el gran maestro Cicerón, la parte de la argumentación. Necesitamos desarrollar nuestra propia técnica de argumentación. ¿Cómo yo argumento? ¿Desde qué situación yo argumento? Tengo que identificar los tipos de argumentación que tenemos. No se trata de técnica de litigación, donde yo me estoy muriendo de nervios, pero sí sé la diferencia entre pregunta objetiva y pregunta subjetiva. Yo sí sé, yo sí entiendo, el código lo dice, pero ¿cómo argumento? ¿O existe alguien que te haya dicho que se argumenta de esta manera, se puede hablar de esta forma? ¿Cómo puedes construir un discurso jurídico? Lo vamos a desarrollar el día de hoy, pero primero tengo que enseñarte las clases de argumentación. Primero, la argumentación más sencilla que vas a encontrar en tu vida, la argumentación lógica, o como llamaban los romanos, la apari o asímil. Porque Eduardo Rojas es un joven abogado que puede hablar en público, entonces yo también puedo hablar en público. Ese es el argumento asímil, un argumento donde yo busco una comparación con otra comparación. Busco una situación semejante y veo la misma situación semejante. Lionel Messi falla penales, entonces ¿por qué Eduardo Rojas no puede fallar penales? Situación, similitudes. Ahora, ese argumento es válido que yo me compare con, y eso lo vamos a, después vamos a ir al debate, pero primero tienes que construir tus argumentos y argumentos a través de clases, identificar las clases. La segunda clase que yo te traigo es el argumento a contrarium sensum. Es un argumento en el cual yo lo uso mucho cuando tengo que debatir en audiencia contra mi adversario. El señor Juan López no consumió ninguna droga cuando mató al señor Pedro. Entonces me tocaba mi turno. En contrario sensu, como dice mi colega dialéctico, menciona claramente que no consumió ninguna droga. Eso significa que ha estado en sus cabales, que ha estado consciente cuando cometió los hechos. En sentido contrario, tú tienes que, si ves como si fuera la cocina y ellos están cocinando de una manera, volteas la tortilla, en contrario sensu. ¿Y cuando uso yo más este silogismo? Lo empleo más cuando estoy en apelación. Como dijo el juzgador en primera instancia, que únicamente se pagan las arras dobladas cuando hay incumplimiento en contrato, entonces, en contrario sensum, cuando no existe incumplimiento en contrato, no se debe pagar las arras dobladas. Contrario sensum. Yo soy un abogado que litiga en materia civil, penal, laboral, tributario, administrativo. ¿Por qué? Porque puedo hablar. Porque existe un problema, lo leo, lo analizo y lo interpreto a través de las cualidades de argumentación. La siguiente clase de argumento, la cual te quiero enseñar el día de hoy, son los argumentos por nexo causal. Es decir, si te atropellaron, un nexo causal es que has sufrido una lesión. Nexo causal.
el argumento anaxorbium, el argumento en el cual se absorbe todo en uno solo. Tenemos el argumento ad personam o ad hominem. Este argumento es el que más se enfatizan los candidatos políticos. No se enfatizan en las ideas, lo que tal vez conocemos como falacias. La falacia ad hominem, el argumento ad hominem o ad personam. El señor tal manifiesta que va a luchar contra las drogas, pero el señor tal consume las drogas. O sea, lo ataco a él, a la persona. Y claro, eso en juicio no está permitido y ahí tienes que pedir tu objeción. Otras clases vamos a obtener el argumento pragmático, el argumento que sacamos de la misma experiencia. Por ejemplo, un argumento pragmático es de que si yo siembro, disculpen, si yo siembro papas, ¿qué me va a salir? Me va a salir una cosecha de papas. Es pragmático. El argumento autorin o argumento ad veracum. Este argumento se va a imponer como autoridad. Es un argumento en el cual la autoridad prevalece su conocimiento, prevalece la realidad. Por ejemplo, un argumento de autoridad. El policía te dice que saques tu carnet. ¿Cuál es el reglamento? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es el argumento que me da? Soy la autoridad. Dame tu carnet. El argumento amario aminus, que es un argumento en el cual nosotros vamos a minorizar las situaciones que está pasando. Tenemos el argumento también ad misericordia, un argumento en el cual yo interpelo a tu misericordia. Por favor, no lo hagas porque vas a ir al infierno. Falacias. El argumento ad literatium, a la literalidad, el argumento incontrovertible. O sea, estas clases de argumentos en el material que yo les he dado son argumentos falaces que te van a hacer incurrir en error. Por ejemplo, el argumento a populum. O sea, porque todo el mundo lo hace, es que es verdad. Ese es un argumento a populum. Nosotros no podemos construir nuestros argumentos a través de estas falacias, sino más bien a través de una argumentación jurídica en la cual te voy a explicar en breve. Pero déjame terminar con todos estos argumentos que he buscado, lo he sintetizado para ti. Tenemos también el argumento ad example o argumento mediante ejemplos. Los argumentos que te dicen, ¿no? Pinta, si él está pintando, tú también puedes pintar. Si José dibuja de maravilla con un lápiz negro y él lo hace con una sola mano, tú también lo puedes hacer porque tienes, o sea, a través de un ejemplo te lo da. Casi igual como si fuera el silogismo analógico. El argumento por la ignorancia. Y aquí es un argumento que no es válido en términos de legalidad. O sea, uno no puede alegar que desconocía la norma, salvo que realmente no tengas nivel cultural. En su caso de ustedes que son estudiantes de derecho, este no es un argumento viable. Más bien genera más reprochabilidad. Si eres un abogado, conoces claramente cuáles las consecuencias de tus actos. Argumento por apelación a la fuerza o ad bánculo. Hazlo si no te pego. Esos argumentos son falacias en los cuales no podemos incurrir y más bien nosotros debemos construir en un razonamiento lógico a través de un medio probatorio, como lo mencionaba Nayeli. El argumento jurídico, aparte de todos estos argumentos que te lo he desarrollado, intentan primero dar connotación a nosotros de cómo nos movemos en nuestro lenguaje diario. Para eso surgen las falacias, para eso son estas clases de argumentos que te he mencionado. Ahora, secretos en la oratoria. Vamos primero, de una vez que descubrimos nosotros que existe una clase de argumentos, ¿no? Hasta la ñ, por ejemplo, lo he descifrado así para ti, sutilmente.
necesitamos entonces entrar a la oralidad. Ya entendí, doctor, entendí prácticamente argumento de una ignorancia. O sea, yo voy a decir que soy ignorante, desconocía el funcionamiento tecnológico de la computadora. Por tal motivo, no soy responsable. Argumento ad ignorancia. Ya, perfecto. Pero tienes que oralizarlo, no tienes que escribirlo. Y ahí viene un tema muy grave para todos los abogados que no pueden hablar en público y en audiencia. Le ha pasado a uno de los colegas con los cuales me enfrentaba, un estudio jurídico que al cual tú le pagas en dólares y le dijeron simplemente, doctor, ¿se cumplen los requisitos del testigo que está objetando? ¿Se cumplió en la audiencia del 344? Dijo, bueno, pero aquí está. No, no, simplemente, ¿se cumplen o no se cumplen? Sí, sí se cumplieron, suficiente. El juez es nuestro auditorio y aquí es donde llegamos nosotros. Aquí es la exclusividad, únicamente para ustedes. Argumentum ad baculum, solamente para ustedes porque ustedes son los privilegiados por Dios. Vamos a analizar primero que la comunicación en la actuación procesal es muy distinto a aquella comunicación que tú puedes tener con tu pareja, aquella comunicación que tú puedes tener con tu papá, con tu mamá, con tu jefe de trabajo. La actuación en la oralidad procesal tiene que ver primero con el orador. ¿Quién es el orador en un proceso judicial? A ver, ¿quién me lo dice? Y lo vamos a exonerar de la parte del examen de oratoria. ¿Quién es el orador en el proceso judicial? A ver, Nayeli, Yulisa, ¿quién es el orador? El abogado litigante. El El abogado. abogado. El abogado es el orador. Excelente. ¿Y quién es mi auditorio? Si yo digo que el abogado es el orador, ¿quién sería mi auditorio? ¿Sería el juez? El juez. Muy bien, Alexis, el juez. El juez es mi auditorio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que ustedes están aprendiendo técnica de litigación oral con un sistema norteamericano donde su auditorio es un jurado y ellos van a hacer lo que se les plazca en gana para poder impresionar a ese auditorio porque ese auditorio no sabe derecho. Pero en Perú, en un sistema germánico románico, no puedes hacer eso. Podrán escuchar entonces ese video de un colega que tira el expediente. ¿Qué ocurrió? El juez le dijo, ¿dónde aprendió eso usted? Y van a ver distintas etapas, por ejemplo, de otro abogado que quiere hacer la técnica de refrescación de memoria, lo dice. Pero, señor juez, la técnica es la siguiente. Simplemente déle el papel, que lea y que diga si recuerda o no recuerda. O sea, tú no puedes ir diciendo, esta es la técnica. No, no, no. Lo que debes hacer es la oralidad. Si el juez te cambia de jugada, como Leonel Messi, te paras y te lo llevas por otro lado. Tienes que hacer que ese juez, que tiene unas cualidades de una persona petulante, arrogante, vanidosa, prepotente, se enamore de tu oralidad, se enamore de ti, lo cautives con la voz, con la pasión. Y este es un estilo que tenía Cicerón. Este es un estilo que desarrollaron los juristas en Roma. Y conforme pasaba el tiempo, se ve el día de hoy. Doctor, alegato de apertura, alegato de clausura, todo eso lo vamos a desarrollar el día de hoy a través de la argumentación, de la oralidad. Cada uno tiene su estilo, pero a mí sí me ha funcionado este estilo que tenemos de Rojas y Abogados, que ha sido heredado por mi padre y tenemos 30 años en esto. En una ocasión, cuando no existía el tema del código acusatorio, otros lo llaman adversarial, si no existía el código inquisitivo, en el cual todo era escrito, tenías que presentar tus alegatos en escrito, todo lo demás, y aún ahí existía una etapa en la cual el abogado tenía que oralizar. Mi padre oralizó, y cómo fue que los demás imputados le rogaban a él
para que los pueda defender, porque sus abogados no hablaban. Nos estábamos ya preparando para un código que era un código oral, un código que tiene que ver intermediación de pruebas. O sea, y claro, el juez no va a condenar porque tu abogado no hable, sino va a condenar por las pruebas, pero sí ayuda mucho la oralidad del abogado para que tengas una defensa eficaz, para que se pueda intervenir. Entonces, primer punto, recordemos que el orador es el abogado. Segundo punto, el auditorio. Mi auditorio es el juez. Entonces, ¿a quién debo de impresionar? Es al juez. Los que han llevado conmigo el curso de oratoria para universitarios se han dado cuenta que les he dicho que tienen que contextualizar. El gran secreto de la oratoria es contextualizar. ¿Qué significa contextualizar? Que yo sepa quién es mi auditorio, saber sus gustos, preferencias, costumbres, pensamientos. Entonces yo ya voy predeterminado en el Perú a saber que el juez es una persona que ya conoce derecho o presume que ya sabe derecho. Entonces yo no puedo llegar a la audiencia diciéndole que la casación tanto manifiesta que el juez está ordenado a que haga esto. No, no puedo ir en ese sentido. Tengo que manifestar los hechos y eso te voy a desarrollar el día de hoy, porque viene el mensaje. Otro elemento en la comunicación que ustedes saben es el mensaje. O sea, son las ideas que yo tengo, cómo puedo plasmar todo este mundo que está arriba mío y transmitírtelo. Necesito emplear un canal. El canal que estamos usando el día de hoy, por ejemplo, es el Google Meet. El contexto, en qué forma yo le voy a hablar al juez y la retroalimentación. Una clave fundamental es de que yo cuando cierro una idea, lo vuelva a realizar utilizando una frase. Mi patrocinado no estuvo el día de los hechos, él estaba en ICA y cierras de nuevo. Hechos. El juez no quiere norma, el juez quiere hechos, quiere pruebas, quiere la veracidad. Entonces, pasos para construir el discurso. Número 1, vamos a establecer los objetivos. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? ¿Quiero distorsionar la información que tiene el fiscal? ¿Quiero contradecir lo que dice el actor civil? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero negociar, por ejemplo, la tenencia de mis hijos? Objetivos. Objetivos en el discurso. Y eso me va a llevar a la teoría del caso, que te lo voy a desarrollar sencillo, la teoría del caso, ¿ya? Para el sistema germánico románico, o sea, para un sistema que estamos aquí en Perú, y que no te vengan a fantasear luego de que esa no es la teoría del caso que buscamos. La teoría del caso se divide en 3 aspectos importantes. Primero, lo hizo. Segundo, no lo hizo. Y tercero, lo hizo, pero. Esas son las 3 situaciones, no hay otra. 3 situaciones claras para que yo pueda armar mi teoría del caso. Lo hizo, no lo hizo, pero. Lo hizo. O sea, ¿lo mataste sí o no? ¿Robaste? Dime, ¿tú has robado sí o no? Sí, sí, doctor, sí, lo robé, sí, maté. Entonces voy a formar una teoría del caso donde él está asumiendo la responsabilidad de los hechos y ahí van a ver las terminaciones anticipadas, van a ver la conclusión anticipada. O sea, distintos beneficios, la confesión sincera, por ejemplo, distintos beneficios que va a tener, y esa es una teoría del caso válido, esa es una teoría del caso ético. El problema es cuando la persona no quiere eh, darse a ese lado, o sea, creen que asumir una terminación anticipada es una derrota cuando en realidad es una negociación y una negociación todos ganan. Ahora, no lo hizo. Esa es otra teoría del caso. Están acusando a tu patrocinado de asesinar a una persona. Y tú dices que no lo hizo porque él se encontraba en esta hora en Qatar viendo a Argentina. Y él no podía hacerlo porque ni pudo dar las llamadas, ni pudo dar ninguna señal para que lo mataran porque no tenía celular, les lo había empeñado todo para estar en Qatar. No lo hizo. Ahora, la tercera situación de la teoría del caso es lo hizo, pero.
Lo hizo, pero significa que hay un atenuante de la ley que lo permite. Por ejemplo, la legítima defensa. Sí, lo hizo, lo mató, pero lo hizo en legítima defensa porque él había sacado un cuchillo, el cual lo estaba utilizando para apuñalar. Y entonces, en esa teoría del caso que yo estoy observando, que lo estoy desarrollando en 3 situaciones específicas, voy a tener los componentes que necesito. ¿Y cuáles son esos componentes? Los medios de prueba. Yo necesito obtener los medios de prueba. ¿Qué medios de prueba me garantizan que no lo hizo? ¿Qué medios de prueba tiene la fiscalía que dice que lo hizo? Ejemplo, un tema de violación. Estoy hablando aquí con profesionales y esto no los debe escandalizar. Un patrocinado dice, no la he violado. Se hace la prueba de ADN, la chica sale embarazada, se hace la prueba de ADN, sale positivo. La menor dice que sí la violó. A ver, analicemos un momento esa argumentación. Él dijo que no la violó. La chica sale embarazada y ella dice que sí la violó. Hasta ahí. Entre dichos, ¿quién prevalece? ¿El dicho de la mujer o el dicho del hombre? ¿Qué dice Rangel? El dicho de la mujer, doctor. ¿Por qué? A ver, Nayeli, ¿cuál prevalece? A ver, ya, Rangel, continúa. ¿Por qué? Eh, Diría por el interés superior del niño, podría ser. Ya podría ser porque hay unas normas que privan, ¿no? Por ejemplo, en la ley de violencia contra la mujer, con simplemente los dichos de la mujer se inicia la investigación. Esa es la norma. La norma te está conduciendo el proceso. Pero por lógica, debería ser que entre dichos ninguno vale. Porque yo puedo decir una cosa, puedo decir, por ejemplo, que el día de hoy yo estoy grabando desde Qatar y Rachel me dice, bueno, doctor, yo estoy ahorita en Dubái, ¿no? No sé, ¿quiere usted irse en su helicóptero o se va en el mío? Esos son dichos, o sea, son fantasías, son falacias, que ya lo hemos desarrollado desde el inicio, que no lo he tocado, simplemente lo he enumerado para que ustedes puedan buscarlo y están en los libros que los he subido. Son libros grandes, son libros de 500 hojas. Ahora, le vamos a hacer caso a un elemento o un componente importante que es la prueba. O sea, la mujer dice que sí la violó, quedó embarazada. El hombre dice que no la violó, que ese niño no es de él. Ahora, se hace la prueba de ADN y sale positivo. ¿Qué ocurre, estimados alumnos, estudiantes de Derecho? ¿Qué pueden argumentar ahí? Bueno, que el niño es producto de la violación El y que niño al final es sí se realiza. es una prueba lógica. Primero, declaración. Segundo, vamos a hacer de que esa señora, y continuamos con componentes de los medios de prueba. Segundo, que pase por el médico legista. Segundo, tercero, que pase por el psicólogo. O sea, y vamos a ver que todos esos medios de prueba clavan con el hecho que está describiendo la mujer. Entonces, es un argumento sólido que se está demostrando a través de medios de prueba. Primero yo armo mi teoría del caso. Mi teoría del caso donde sí, pues la violaron, ¿no? En el otro caso del muchacho que dice que no la violó, pero mira, están habiendo pruebas en su contra. ¿Cómo podemos contradecir eso? Ahora, la otra argumentación sería de que el hombre hubiera dicho de que sí, sí, ese hijo es mío, pero no la violé, he mantenido relaciones sexuales con ella, con su consentimiento. La argumentación es fundamental para la teoría del caso, porque tú no puedes alegar inocencia si no conoces cuál es la norma. Como les decía al inicio, entre los dichos, ¿cuál debe prevalecer? Por lógica de ponderación, ambos no tienen ningún principio de más ni menos, son simplemente frases dichos. Pero a través de la normativa peruana,
Vamos a observar de que existe, por ejemplo, el interés superior del niño, la nueva ley especial de violencia contra la mujer, y eso va a elevar pues, los dichos, ¿no? Entre la mujer y el hombre, ¿cuál prevalece los dichos? Los dichos de la mujer, porque puede aperturar una investigación simplemente con dichos. Y es aquí donde nosotros vamos a tener en consideración, primero, los componentes son los medios de pruebas que yo tengo, ¿ya? La teoría del caso, tres situaciones específicas que te las relaté antes. Lo hizo, no lo hizo, pero. Y ahí, por ejemplo, te diría, sí, sí lo hizo, sí tuvieron relaciones sexuales, pero no lo violó. ¿Y cómo demuestras que no la violó? A través de la pericia psicológica, que se van a tener que hacer tanto el supuesto agresor como la supuesta víctima. Tú no puedes darle ya la figura de víctima, es una supuesta víctima. Si va a haber un imputado, si va a haber un acusado, al final del proceso se ve su culpabilidad, eso también significa que al final de su proceso también se va a ver la victimización. Previo a eso no, son presuntos. Esos son argumentos jurídicos, son argumentos viables, que es obvio que tú no vas a poder discutir esto con cualquier fanático que intente hacer argumentos, por ejemplo, a Populus. No, todos los hombres son violadores, entonces todos los hombres tienen que ir a la cárcel. No vas a poder discutir con ellos, porque ese no es tu auditorio. ¿Cuál es tu auditorio? Te repito, es el juez. Ante él tengo que hablar. Muy bien, vamos entonces a armar nuestro discurso. Este es un discurso distinto. Esto no es un discurso político. Esto no es un discurso en el cual yo busco atraer a la persona que me ama, no. ¿Qué es lo que yo busco? Lo que yo busco es persuadir al juez. Y lo vas a hacer a través de la siguiente estructura. Esta estructura lo presentó Cicerón cuando defendió a su maestro, el cual decía que porque no era romano no debía vivir en Roma. ¿Y qué hizo Cicerón? Cicerón formó la siguiente estructura: exordio, narración de los hechos, prueba de los hechos, argumentación, refutación y conclusión o epílogo. Vamos a analizar el exordio. El exordio es la introducción, es como yo le doy un inicio a lo que voy a hablar. Código penal, alegatos de apertura. Ese viene a ser mi exordio. Y, por favor, este es un secreto únicamente para ustedes. Cuando estemos hablando de alegatos de apertura, tienes que hablar en tiempo futuro. Significa que vas a decir, se probará, se demostrará, se tendrá en cuenta. Todo eso tienes que tú hablar a futuro, porque es alegato de apertura, va a iniciar recién el juicio. Ese es nuestro exordio, es nuestra introducción. Señor juez, en el transcurso del proceso judicial, que ha sido largo y amplio, y que ha llegado a la parte del juicio oral, se demostrará cómo mi patrocinado ha sido mutilado su dedo derecho. Y fue mutilado porque defendió a su compañero, el cual, en su declaración, que usted podrá testificar, narra claramente cómo lo defendió. La declaración de los policías, la declaración de los médicos que lo atendieron. Entonces, es un exordio, es la introducción. Luego yo tengo que hacer la narración de los hechos en mis alegatos de apertura. Y esa narración tiene que ser una narración que te cautive, que te atrape, que te diga, wow. No, sí, es toda la razón, tienes toda la razón. Tienes que enamorarlo al juez. Y te repito, al juez no lo vas a conquistar con, bueno, el artículo tanto del Código Civil menciona claramente que se tiene que pagar las arras dobladas. Se tiene que indemnizar porque se cayó la pared de la señora. Y eso dice el artículo 400. No, no, así no funciona. Tienes tú primero que hacer una introducción. Mencionar claramente cuál es el hecho suscitado en una oración, una frase.
se demostrará, señor juez, que mi patrocinado perdió su dedo derecho por defender a su compañero. Narra los hechos. El día 14 de agosto, cuando su amigo Félix vino a pedirle ayuda a mi patrocinado, tienes que, de esa manera, como si fuera una persona que tú misma la has conocido, que tú misma has visto todo ese efecto de circunstancia, de sufrimiento, todo eso tienes que transmitirlo en la narración de los hechos. A mi patrocinado, Kevin Alejandro Bravo Fernández, que es un joven de 21 años, en el cual ha buscado defender la integridad y la salud de su amigo y por eso ha sido mutilado a través de la persona de Renato David Guzmán Falla. Les digo esto porque yo lo he desarrollado en un juicio donde mutiló un dedo y la reparación civil, salió una reparación civil de 100.000 soles por la pérdida de un dedo. Prueba de los hechos, necesita narrar los hechos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Preguntas que tienes que responder en tu narración, tu argumentación. Una vez que tú haces la narración de los hechos, una vez que tú colocas las pruebas que están encajando en esa narración, el cual cogió el cuchillo, lo sacó de su morral y en una posición, empezó a atinar cortes, buscándole cortar la yugular, y él es cuando se defiende y extiende las palmas de su mano, todo el gesto, las palmas de su mano, y es cerciorado su dedo. Y esto claramente se está viendo ante el artículo tal del Código Penal que dice delitos graves, el que cerciora, mutila. Y en esta ocasión ha sido mutilado su dedo pulgar izquierdo. Refutación. Dentro de tus alegatos, dentro de tu discurso jurídico, vas a tener que coger las ideas en donde tu contrincante, tu adversario, ha considerado que es su punto fuerte. Donde él claramente está que se jacta de lo mejor que ha dicho y eso es lo que él realmente cree que le va a ayudar a la victoria. Tú tienes que tomar mucha atención. Si es posible, grabarlo. Cada instante que él esté pronunciando alguna frase y contradecirlo. Y es lo que ocurrió. Él dijo que que su patrocinado, el presunto agresor, es un estudiante de 2 carreras profesionales, que tiene una empresa, que ayuda a la empresa de su madre, y que es imposible de que él, como ciudadano decente, pueda agredir a otro. Su punto fuerte, lo tomé, y en contrario sensum, apliqué un argumento en contrario sensum. Entonces, señor juez, como manifestó el abogado de la contraparte, con enojo, con ira, porque estás en una situación en la cual te indigna. Todo eso es dramatismo. Es una cosa donde tú vas a hablarle al juez. Cuando te toque interrogar, vas a tener que cambiar tu tono de voz. Si es una persona que está a tu favor, vas a hablar amablemente. Pero si es el adversario, tienes que ser duro. Tienes que interrogarlo fuerte. Tienes que hablarle fuerte. Aquí no estamos para coquetear. Aquí no estamos para sacar ideas blandas o para sacar una cita. No. Aquí estamos para demostrar quién tiene la verdad. Y la ira y el enojo se muestra a través de la indignación. Te indignas y por ese modo que te portas molesto. Como le mencionaba a uno de mis amigos, ¿no? Por ejemplo, nos estábamos conociendo, ya uno de mis practicantes, y justo tenía audiencia. Y como tenía audiencia, entonces me puse en modo de perro de combate, pues, ¿no? Estaba totalmente agresivo ese día. Contradecía todo. Y eso es lo que debes hacer cuando estás en audiencia. Entonces, este colega manifestó esto de que era un empresario exitoso, que tenía estudios, 2 carreras por concluir. Entonces, señor juez, en contrario sensum significa de que como él tiene 2 carreras, como él tiene 2 empresas, en el cual una de ellas ayuda a su madre, tiene capacidad suficiente para pagar la reparación civil. Nunca lo vio venir. Hubieran visto la expresión de mi contraparte. Un abogado que durante el transcurso del proceso
simplemente sonreía y se burlaba de nosotros porque era una defensa muy joven. Si ahorita me ves joven, imagínate hace unos 5 años más, mi primer caso. Tómalo todo como parte de ti, ¿ah? La juventud también es parte muy importante. Estaba en un momento, y ese es argumento ad hominem, pues. Miren cómo lo hice, ¿ah? Era un tema de estafa. Le habían embaucado a un familiar mío. Se habían quedado con unos 2.500 soles. La cajera. Y la cajera no se quería hacer responsable. Entonces la miré y le dije, míreme, soy abogado, soy joven. No me importa cuánto tiempo pase. Vamos a ir a juicio si usted no tiene una solución pronto para esto. Se le cambió el rostro, porque claramente vio de que si mi patrocinada era mayor, viejita y todo lo demás, yo no lo era. Y yo sí tenía paciencia. Y eso le dio miedo. ¿Argumento qué? Argumento ad hominem. O sea, no significa que porque yo sea joven, ya puede estar todo el transcurso del proceso, pero eso valió. La forma como lo dije. No es lo que haces, sino cómo lo haces. Tú tienes que entrar en tu mundo y sencillamente tomar conciencia de cómo estás diciendo las cosas, cómo lo dices, qué energía lo dices. Mira, yo juego con las manos siempre. Esto tienes que tú llevarlo. Juega con tus manos. La refutación, como te digo, es de que cuando escuchas el discurso de tu contraparte muy atento, busca los puntos que consideras que son fuertes y lo haces débil. Doctor, ¿y los puntos que son débiles? Lo indicas claramente con las pruebas. Y en conclusión, alegatos de clausura. Tienes que hablar en qué? En tiempo pasado. Si los alegatos de apertura son en tiempo futuro, porque es el transcurso del proceso oral que vamos a desarrollar, los alegatos de clausura vas a hablar de tiempo pasado. Se demostró, se comprobó, señor juez, de que Juan Pérez sí lo mató. Que Juan Pérez sí estuvo el día de los hechos en la casa. Se demostró claramente con los videos que se tomaron donde él llegaba y mataba a su esposa y a su amante. El discurso tiene esa prioridad. El discurso tiene la situación de poder enamorar a todos en todo el trayecto. ¿Cuáles son los consejos que yo doy para tener un discurso? Primero, tienes que enfocarte en tu lenguaje diario. Tienes que primero convencer a los que están a tu alrededor. Ese es el primer desafío que tienes. El primer desafío es de poder escuchar a los demás y de acuerdo a eso ir sondeando. Esta diapositiva la voy a subir, no se preocupen. ¿Ya? Ir sondeando sobre qué clases de argumentos están desarrollando ellos. ¿Qué clase de argumentos? Y de acuerdo a eso, yo voy a contradecirlos por medios de pruebas. Primero yo identifico si está haciendo un argumento an ignorancia. O sea, si viene un ingeniero de sistemas y me dice que desconocía que poniendo control A más control B se desconfiguraba la laptop. Ad ignorancia. ¿Cuál es el medio de prueba que yo tengo para destrozar ese argumento? Su grado de instrucción. Usted es ingeniero de sistemas, usted no puede desconocer eso. Doctor, ¿y eso no sería un argumento ad hominem? No, porque estoy basándome en una prueba objetiva. ¿Y cuál es el prueba objetiva? El grado de instrucción de la persona. Ese título es un instrumento y como es un instrumento es un medio de prueba. Todo lo que es medio de prueba lo tengo que usar yo en mi argumentación jurídica. Mi argumentación jurídica, mi oralidad, va a depender mucho primero de mi estado mental, de cómo yo puedo resolver problemas en mi oralidad cotidiana. Si yo estoy tartamudeando mucho, te invito a un curso que se llama curso de oratoria para abogados, en el cual han tenido muchas personas excelentes resultados, que han podido trabajar sus aspectos, sus debilidades, como es el caso de Yulisa, Felicita,
Nayeli, que han podido desarrollar sus habilidades blandas, que es la comunicación. Si tú no puedes desarrollar tu comunicación, no vas a poder ser un abogado litigante. Podría ser a lo mejor un abogado administrativo, un abogado que se dedique a la parte de redacción, pero siempre nosotros vamos a estar adelante de un estrado, de un micrófono, de una audiencia. Vamos a tener que asesorar a nuestros clientes. O sea, todo es parte de la oralidad. Yo no puedo escapar de la oralidad. ¿Existen cursos? Sí. Uno de los cursos que ofrezco yo es el curso de oratoria para universitarios, en el cual, ¿qué es lo que busca? Que la persona desarrolle su inteligencia emocional. El secreto de la oralidad en cualquier aspecto de tu vida, como te decía al inicio de mi discurso, si tú hablas, puedes tener mejor trabajo, mejor relación con tu pareja, con tu padre, con tus hermanos, con tus vecinos. ¿Y cuál es? La inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de yo poder entender. O sea, si tú te entiendes qué es lo que sientes en un momento determinado, eso te elimina de todo estrés y te hace una persona mucho mejor. Conversas, dialogas. Pero ¿qué ocurre cuando tú te encierras en un mundo y dices, no, estoy estresado, no me hables? Entonces, no has entrado en tu campo de inteligencia emocional y eso te va a traer mucho conflicto. Y como te trae conflicto, empiezas a discutir con todas las personas de una manera muy irracional. Necesitas trabajar mucho ese aspecto, sí. Y hay videos, no se preocupen, yo les voy a compartir un PDF para ustedes que están en el grupo de argumentación exclusivamente, videos sobre este campo de la inteligencia emocional para que puedan comunicarse y puedan superar el estrés, puedan trabajar bajo presión y sobre todo no se sientan decepcionados con los resultados que tienen. El problema es de que las personas, como no obtienen los resultados que quieren, ya se sienten fracasados. Y no es eso. Por el contrario, nosotros podemos ir mejorando. Vemos algo que no resultó, cambiamos de página y entendemos de que por ahí no es. Y vamos hacia otro lado. Muy bien. Cumpliendo con la sesión del día de hoy, se han hecho dos ponencias, uno sobre forense, escritura forense, redacción forense, y la otra sobre argumentación y oratoria. El día de mañana vamos a tener otras dos clases que va a ser el proceso laboral, la oralidad en el proceso laboral y luego va a venir el magistrado José Cárdenas hablándonos sobre lógica jurídica. Y la próxima semana, el día 17, no vamos a tener clase el domingo 11, sino vamos a tener clase el sábado 17 debido a la cargada agenda que está teniendo el Poder Judicial. Como sabrán, hay un nuevo presidente y la carga procesal debe entregarse, ¿no? Se debe dar resultados. Y es por eso que esta semana está un poco complicada y han pedido los ponentes pasarlo para el sábado 17, que va a ser por la mañana y por la tarde. No se preocupen que las clases son totalmente grabadas. Si tienen alguna pregunta, me gustaría, por favor, que prendan sus micrófonos para poder dilucidar, resolver cualquier duda que tengan sobre el tema de oralidad en los procesos judiciales. Lo que te acabo de enseñar sirve tanto para proceso civil, laboral, penal, tributario, administrativo, cualquier conferencia que tengas que dar. Tienes que enfocarte en esto. ¿Cuál es tu auditorio? Y siempre reconocer que tú eres el orador. Bien, ¿tiene alguna pregunta? Alexis, Rayel, Nayeli. Yulisa. Felicita. Ya, bien, a ver, sobre el curso. Sobre el curso, tiene sus lecturas. Vamos luego a subir las evaluaciones que va a iniciar el lunes y va a terminar el sábado. Van a ser preguntas, opciones múltiples. Tiene un valor de 90 horas. Y esto les va a servir a ustedes para los concursos que se va a presentar en Ministerio Público, Fiscalía, por ejemplo, en
Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, piden mucho sobre argumentación. Quieren personas que puedan argumentar, sobre todo tema de tipeos, ¿no? Y si desean otros cursos, me comentan para poder organizarnos y desarrollar de acuerdo a lo que ustedes y a sus necesidades que tienen. De no tener otras más preguntas, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Hasta luego, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, hasta Gracias, mañana. estuvo entendible. Gracias, hasta luego.